Mi querido Jorge Triana, que hoy nos trae un tema interesante que inclusive salió hoy a relación en la conferencia mañana del presidente sobre el fideicomiso millonario que tiene el ejército. Un ejército que ha estado sobreempoderado, mi querido Triana. Efectivamente, Pedro, mientras el presidente de la República ha cometido una serie de canalladas, diría yo, porque sí hay que describirlas como son, entre ellas la desaparición de los fideicomisos que tenían que ver con apoyo a la cultura, al deporte, con apoyo a obras sociales, por supuesto, incluyendo el que tiene que ver con desastres naturales, etcétera, pues dejó vivos los fideicomisos del ejército. Y resulta que este fideicomiso de infraestructura del ejército ya acumula 64,000 millones de pesos, casi 65,000 millones de pesos. Si tomamos en cuenta que tenía apenas 5,000 millones de pesos cuando tomó el gobierno Andrés Manuel López Obrador, pues este rubro se ha disparado totalmente. Es decir, empobrece o desaparece incluso los fideicomisos sociales que benefician directamente a la gente y le mete dinero a los fideicomisos militares. ¿Qué significa esto? Como tú sabrás, Pedro, los fideicomisos tienen la característica de que el dinero se deposita en ellos y allí permanece independientemente de lo que se apruebe a través del presupuesto de egresos de la Federación cada año. Por lo tanto, pues uno puede inferir que el ejército tendrá suficientes recursos, incluso si perdiera la mayoría Morena y López Obrador en la Cámara, para poder continuar con las obras prioritarias de López Obrador, en especial el aeropuerto de Santa Lucía, que se está llevando a cabo, o es un... Bueno. Aquí estoy, Pedro. Bueno. Ahí ya se trabó un poquito, Triana, pero me estabas diciendo del aeropuerto. Sí, efectivamente, se podrían utilizar estos recursos para el aeropuerto en caso de que en algún momento perdiera la mayoría Morena y no hubiera recursos aprobados por el Congreso por una mayoría eventual opositora para poderlo desarrollar. Entonces, bueno, pues hay que irle sumando, Pedro, la cantidad de potestades, canonjías que ha tenido el ejército en este sexenio, empezando por pues el asunto de la distribución de combustible, transporte de hidrocarburos, la construcción de bancos del bienestar del aeropuerto de Santa Lucía, la construcción de hospitales, van a administrar hasta los duty free del aeropuerto también Felipe Ángeles, en fin, pues nada más les falta que lo saquen a de productos en pirámide para beneficiar a esta llamada cuarta transformación. Un ejército sobreempoderado que solo es un componente, solo es una piedra más, pues de este pavimentado que está haciendo el presidente, derechito una dictadura, Pedro. Súmale militarización del país. No quiere decir combate a la delincuencia con militarización, que esto no está sucediendo. Simplemente militarización, desaparición de los órganos autónomos, golpeteo, por supuesto, al equilibrio de poderes, control de los medios de comunicación, censura, persecución de opositores. Ahora sí, como se dice en el argot, ya enseñaron el cobre, Pedro, ya sabemos a lo que van, al control absoluto, a la acumulación excesiva de poder en una sola persona, y ahí radica la importancia del voto de cada uno de los mexicanos el próximo 6 de junio. Sí, definitivamente. Aparte, oye, Jorge, nos debe todavía la explicación de la extinción de los fideicomisos, que muy formalito quedó en hacerla en 10 días después de su desextinción, y pues han pasado meses y no tenemos explicación alguna. No se diga de la extinción del aeropuerto nuevo de la Ciudad de México, que por cierto acaba de ganar el premio al mejor proyecto aeroportuario del mundo. Fíjate qué coraje nos debería de dar a los mexicanos que este proyecto de aeropuerto que Andrés Manuel López Obrador nos quita a los mexicanos ha sido catalogado como el mejor proyecto aeroportuario a nivel mundial. No se diga la cantidad de corrupción que ha habido detrás de este aeropuerto nuevo que está construyendo de Felipe Ángeles, o mejor conocido como el aeropuerto El Capricho. Pero me llama mucho la atención, y creo que lo anotas perfectamente bien. El proceso de militarizar al país no quiere decir que se esté combatiendo al crimen organizado, porque no se está combatiendo al crimen organizado. Y hoy que le preguntaron al presidente sobre los recursos del fideicomiso del ejército, nuevamente, su respuesta es la omisión a la pregunta. No contesta, no sabe nada al respecto. Esos datos parece ser que no le llegan. Pues mira, cuando le conviene su pecho es bodega.
y cuando le conviene pues se mete en temas que no tienen absolutamente nada que ver con él. Ya sabemos que es ambivalente en cuanto a sus posiciones y pues acomodaticio en cuanto a lo que responde, ¿no? Esto queda perfectamente claro, pero mira, vaya, esto ya resulta pues hasta cínico, caray, o sea, una serie de acciones encaminadas a despejarle el camino al control absoluto del país. Ya está más que cantado hacia dónde va. Los corifeos del gobierno siguen presionando para que se den las cosas. Ya nadie ni siquiera lo niega, Pedro. Ya no niegan que se vaya hacia el control absoluto. Dicen que pues bien vale la pena el cometer este tipo de atrocidades en aras de que cuaje su maltrecha transformación. Y bueno, pues algo se tendrá que hacer. Este país no merece estar en estas circunstancias. Definitivamente, mi querido Triana, y sabemos que estás en campaña y desde aquí te mandamos el saludo y toda la suerte del mundo, y sabemos que haces esta excepción de seguir participando con nosotros a través de este medio de información, que te agradecemos y te deseamos lo mejor, mi querido Triana. Muchas gracias, Pedro. Por acá seguimos dando la batalla y por supuesto que continuaremos informando puntualmente a través de tu espacio. Sígale peleando, Triana, que esto no es fácil. Te mando un abrazo, querido amigo. Un abrazo, saludos, Pedro.